Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va su semana? Bueno, su semana ya terminó. De hecho, yo estoy hablando en domingo, que es el primer día de la semana, ¿no? ¿Cómo fue su semana y qué expectativas tienen sus Mercedes para la semana que viene? ¿Cómo va el año? ¿Pueden creerlo? El año ya se nos fue. Estamos a punto de entrar al mes número 12, que es el último mes de, del calendario. Y voy a hacer una pregunta muy de viejo, ¿no? Muy de lo que soy. ¿Pero qué hace que estábamos celebrando la llegada del 2023? ¿Pero qué cosa es esta? Por Dios, bájenme. Bájenme aquí en la esquina, ya no quiero seguir con ustedes, esto va muy deprisa. ¿Qué hace que estábamos celebrando el 2023? Pues hace nada, hace muy poco. Bueno, hace casi 12 meses, ¿no? Y dentro de 12 meses estaremos celebrando el 2025, la llegada del 2025, y vamos a estar igual. Bueno, yo al menos voy a estar preguntándome qué cosas pasan, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Y así pasa el tiempo, y así pasa la vida, y así pasa la existencia. Y de existencia quiero hablar con ustedes un poquito, pero antes, ya saben, tengo que tomar mucha agua mineral porque tengo todas las calefacciones aquí prendidas. Bajó mucho la temperatura. Y pues así nomás no se puede trabajar, ¿no? Eso no es humano. Si ustedes, creo que ya les he mostrado, ¿no? Aquí la ventana que tengo enfrente es una ventana, pues ¿qué será? Será una ventana como de 3 metros por 3 metros. Es una ventana de esas de puertas de cristal que se abre. Entonces el cristal deja entrar mucho el frío, ¿no? Y a veces estoy aquí y está todo así de nieve, ¿no? 40, 50 centímetros de nieve, y pues me siento literalmente en un congelador, ¿no? Que es como sucede. A ver, tengo que estar contestando aquí, pues que son unos mensajes de emergencia entre comillas, ¿no? Entre comillas. Decía que hablaba de la existencia, ¿no? Y quería hablar de la existencia. Bueno, hablemos pues de la existencia. Yo creo que la filosofía debe ser una filosofía existencial. En torno al asunto de la filosofía existencial, no hay un consenso unificador, ¿no? De qué es, dónde empieza, quiénes son sus fundadores o cuáles son las líneas principales del movimiento, si acaso esto es un movimiento. Entonces, conforme uno se pone a investigar, se da cuenta de que pues no existen. Algunas personas dicen, no, pues es un movimiento tal, antes de la Segunda Guerra Mundial, y sus principales exponentes son fulano, sutano, mengano y perengano. Pero esas son definiciones de manual, ¿no? Para una clase de la filosofía en la secundaria, en la preparatoria. Pero en realidad, si ponemos atención, nos daremos cuenta que sí hay una línea continua en la historia de la filosofía, que aunque abiertamente no es una filosofía existencial, pues contiene los elementos fundacionales de esa filosofía existencial. Entonces, digamos que es una forma de entender la reflexión de la persona, de la conciencia que se encarna y que se enfrenta, o que debe enfrentarse por necesidad, a las contingencias de la encarnación. Esa es mi definición. Estoy aquí encarnado y no puedo hacer otra cosa. Yo soy Alex Ramírez Arballo, estoy con un micrófono aquí, este es mi momento. Y detrás de mí, se entiende, es metafóricamente hablando, pues hay un montón de experiencias, de sucesos, de cosas que he olvidado, de cosas que me han conformado, de todo aquello que me ha constituido en el ser que soy. Todo lo que he vivido, todas las
situaciones que he enfrentado a lo largo de cada uno de los segundos que yo he estado en este planeta. Y esas experiencias me condicionan. Y mi obligación, si quisiera ser yo un filósofo existencial, es pensar desde mi condición encarnada, desde mi incardinación en el mundo, como conciencia. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! A mí me fascina esto, y toda lectura que vaya en esa dirección me va a atrapar siempre, desde el principio. No me interesa otra filosofía. Tengo que leerla por curiosidad a veces o por obligación. Lo he tenido que hacer en el pasado. Pero no me interesa la gnoseología, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, la línea reinante. ¿Cómo aprendemos, cómo sabemos esa filosofía sobre la filosofía? Que es una filosofía libresca, erudita, de torre de marfil, académica, y que ha generado pues tantísimos frutos. Eso es innegable. Pero a mí, como un simple peatón, no me interesa. Eso es todo lo que estoy diciendo, que no me interesa. Necesito enterarme, pero nada más. No me apasiona, no me enamora, no me atrapa. ¿Sí? Bueno, antes de que siga, permítanme... estoy aquí para que vean cómo la existencia se atraviesa en mi vida, ¿no? No voy a parar porque estoy en mi casa y estoy viviendo la vida ordinaria de un domingo, ¿no? Bueno, ¿qué es la filosofía existencial? Vamos a intentar, muchachos, una definición. Pero vamos a pedirle a una persona que nos ayude. Vamos a pedirle a un profesor. Así se llama su canal, se lo recomiendo. Se llama Un Profesor. En YouTube tiene 1.53 millones de seguidores. Es un crack. Ese señor es un crack. Y de ahí tomo el pensamiento filosófico del existencialismo. Unprofesor.com. A ver, voy a abrir aquí para ver qué es lo que tiene que decir la biografía de este señor, porque creo que es justo darle su reconocimiento, ¿no? Bienvenidos a Un Profesor. En la clase de hoy vamos a hablar de los movimientos más importantes del siglo XX. A uno de los movimientos más importantes filosóficos del siglo XX, el pensamiento filosófico del existencialismo. Bla, bla, bla. Un profesor es un sitio, claro, ya entiendo, es un sitio pues donde se dan ahí clases virtuales de múltiples temas. Yo pensé que era el canal de un señor, de ese señor que estoy viendo ahora mismo y que ustedes van a escuchar. Un señor con un suéter de color, como color ladrillo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice este señor. Hoy vamos a hablar de uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX, el existencialismo. Este movimiento surge antes de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente cuando explota como movimiento filosófico es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus autores más importantes son Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger o incluso otros autores como Albert Camus. La idea propia del existencialismo es el análisis de la existencia humana. ¿Cuál es su objetivo? Y digamos que lo que hacemos es analizar para qué existimos. El ser humano, a diferencia de otros seres, plantea una visión diferente en cuanto a su esencia. Los seres que no son humanos, animales o objetos, su esencia es anterior a la existencia. Es decir, existen como tales antes de poder existir. Una mesa como concepto existe antes que las mesas físicas actuales. Sin embargo, el ser humano se hace a sí mismo. El ser humano no nace siendo ya ser humano, sino que el ser humano se hace a partir de la experiencia, a partir de un concepto fundamental, como es el aprendizaje y la socialización. El ser humano, por lo tanto, tiene como elemento fundamental su existencia. Debido a ello, cada ser humano es capaz de crear su proyecto de vida, un proyecto de vida creado a partir del concepto de libertad.
La libertad es un elemento fundamental para el existencialismo, ya que sin esa libertad nosotros no podemos llegar a construir nuestra forma de vida y nuestra forma de ser. Sin embargo, Jean-Paul Sartre, en una frase que se ha hecho famosa, ve una visión diferente de lo que es la libertad a lo que consideramos normalmente, ya que la frase es: estamos condenados a ser libres. Digamos que esta condena a la libertad viene derivada del hecho que la libertad comporta una serie de consecuencias que pueden llegar a ser negativas para nosotros, como el hecho de la responsabilidad. Si yo soy libre y yo actúo de forma libre, soy responsable de mis actos y responsable de lo que me sucede. Así pues, yo soy el responsable de mi auténtica vida. Esto puede llegar a provocarnos una angustia vital, que es de lo que nos habla básicamente el concepto del existencialismo. La idea, por tanto, del existencialismo es una idea basada en el hecho de que el hombre no nace terminado, no nace ya acabado, sino que es la sociedad y él mismo en el seno de esa sociedad que termina de construirse a sí mismo. Y esta construcción se hace en el ámbito de la libertad humana. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Bueno, suficiente. Unprofesor.com. Yo pensé, insisto, que era la página de este señor. Ya se me hacía raro que dando clases de filosofía tuviera tantos seguidores, ¿no? Me asusté, 1.5, ¿no? 1,5 millones de seguidores, que es una barbaridad. Bueno, es una síntesis muy válida y muy completa como una definición de trabajo, repito, de las que se usan ocasionalmente. No puedo aspirar yo aquí a nada más. Estamos hablando entre ustedes y yo, somos un grupo de 4 o 5 personas cuando mucho, y además en un ambiente de absoluta informalidad. Hay varias cosas que él mencionó ahí, que el profe mencionó, que yo voy a tratar de elaborar un poquito más. Tengo aquí, como siempre, mi acordeón enfrente, donde tengo pues mis notas y donde quiero tomarlas como punto de partida para las reflexiones que hago aquí al vuelo, ¿no? La filosofía existencial, decía yo, es un enfoque filosófico, y eso es importantísimo, que yo llamaba la encarnación, ¿no? Que se centra en la experiencia individual. Es decir, estar encarnado es estar experimentando. Nosotros experimentamos a través de los sentidos. Y la perspectiva cuenta. Yo tengo esta porción del mundo que es una insignificancia. Es apenas una mota de conciencia perdida en la nada. Si nos vamos a lo macro, si hacemos un zoom out, así como en los videos, pues finalmente voy a ver aquí el bosque y luego, no sé, pues el estado de Pensilvania y luego los Estados Unidos, el continente americano, el planeta, y luego ya al final un puntito azul y luego la nada, un mar de estrellas, ¿no? Y eso provoca vértigo. Pero lo que tengo es esto, y lo voy a defender, desde mi experiencia, desde mi conciencia, desde mi libertad, desde mi nombrar la vida como un testimonio, evidentemente, porque yo no puedo hablar por ti, de eso te encargarás tú, que es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar por mí mismo. Y no puedo coserme la boca, ponerme un zipper, ¿no? Una cremallera, ¿no? No puedo hacerlo. Bueno, sí lo puedo hacer, pero si lo hago, pues demuestro ser un cobarde. Y con esa vergüenza encima es muy difícil vivir, créanme. Bueno, se centra en la experiencia individual, la libertad y la responsabilidad y la autenticidad. Qué cosa tan importante también, olvidaba casi mencionarlo, ¿no? La autenticidad. Aunque es un campo diverso y complejo, claro, con diversas corrientes y pensadores, el profe menciona a Camus. Yo no estoy tan seguro, Camus es más un absurdista que existencialista, dicen algunos. Así que vamos a mencionar el subrayado que siempre traigo yo, los 10 rasgos de la filosofía existencial. Espero no ponerme muy denso, muchachos. Esto es lo que me gusta más que nada en el mundo. Esto es lo que disfruto más que nada en el mundo. Y no quiero ser pesado, porque me daría mucha vergüenza y me daría mucha culpa. 1. Énfasis en la existencia individual. La encarnación. Toma nota. Encarnación. Vivir en la carne. Esto es importante.
Yo creo mucho en una hermenéutica de los sentidos, en una hermenéutica carnal. La hermenéutica no sucede en vacío, es decir, no interpretamos el mundo en vacío, en abstracto, en una especie de conciencia angélica. Eso no es real, eso no es humano. Y tú y yo somos humanos. Vivimos desde la carne y eso conlleva los placeres y los dolores, los suplicios. La conciencia y el portento y el vigor de la juventud y la decrepitud de la vejez. Todo es parte de mi horizonte de lectura. La filosofía existencial se centra en la experiencia y la existencia única de cada individuo, lo que yo llamaba la perspectiva. Yo tengo una cámara, un gran monitor, aquí tengo una luz, tengo otra allá, tengo este micrófono con nariz de payaso, y ese es mi mundo. Estoy compartiendo un rectángulo de mi intimidad y me expongo ante ustedes. Me expongo además con un compromiso absoluto con la honestidad. Lo que tú ves es lo que soy yo. Si estuviera sentado aquí, estuviéramos hablando igual que estoy hablando delante de la cámara. Y te contaría mis cosas, ¿no? Mis experiencias, mis opiniones. Porque todos tenemos opiniones. Y es válido compartirlas, es necesario compartirlas. Entre más opiniones, mejor. Ahora, hay opiniones que son más importantes que otras, claramente. ¿Sí? Entonces, primero, la existencia concreta, particular, irrepetible, con una perspectiva propia que todos tenemos. ¿Sale? 2. Libertad. Contra todo determinismo. Y quizá esto fue lo que más me atrapó. La conciencia de libertad. La libertad es un concepto fundamental, muchachos, para la filosofía existencial. Los existencialistas sostienen que los individuos son libres, radicalmente libres, y que esta libertad implica lo que mencionaba el profe también, la responsabilidad. Y ustedes, si me han escuchado durante mucho tiempo, se darán cuenta que repito siempre este asunto de la responsabilidad. Pues ustedes ya saben de dónde salió de la filosofía existencial. La responsabilidad de tomar decisiones y darle sentido a sus vidas. Oh, qué bonito. Darle sentido a sus vidas. Qué fácil, ¿no? Pues no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Pues porque tomar decisiones es difícil. En las cosas más baladíes, más chabacanas, más tontas, más ordinarias, es difícil también tomar decisiones. Si no, piensa en las veces que has tenido que ir a un restaurante, sobre todo si vas con la esposa o los hijos, o con alguien más. Y entonces, ¿a dónde vamos? Todos están allá adentro del automóvil, ¿no? ¿A dónde vamos? No, pues a donde tú quieras. ¿Por qué a donde tú quieras? ¿Por qué? Pues porque la gente tira la bola para no tomar la decisión. Porque si van y el lugar es una basura, entonces vas a tener que responsabilizarte, ¿verdad? Es decir, vas a tener que responder por aquello. En algo tan tonto, tan simple como eso, pesa el asunto de la responsabilidad, del resolver, del responder, del tener que dar la cara por las decisiones que uno toma. Tampoco se trata, pues, de ir ahí con una monedita, ¿no? A ver qué cara sale para tomar decisiones, porque eso no es muy inteligente. Entonces, pensar en nuestra perspectiva, pensar en nuestras condiciones particulares, es pensar en la libertad que tenemos para construirnos como se nos pegue la maldita gana. Pero, y aquí está el detalle, asumiendo que cada una de las decisiones que nosotros tomemos en la búsqueda de constituirnos de X o de Y manera, nos van a perseguir. Se van a convertir en fantasmas de esos que no se desaparecen tan fácilmente.
Yo recuerdo haber escuchado a un personaje, no voy a mencionar el nombre para que no vaya a aparecer el diablo aquí, un personaje de la política mundial, un auténtico vampiro, un auténtico demonio, que dijo: todas las decisiones ya han sido tomadas y cada una de las consecuencias ya ha sido considerada. Eso dijo. Pues claro, quería dar una imagen de autoridad, ¿no? En otras palabras, lo que estaba diciendo, lo que le decía a su país, al pueblo de su país, es: échenme a mí la culpa. ¿Y qué pasa cuando alguien te quiere quitar culpas de encima? Pues tú te vas a hacer adicto a esa persona. Con los populistas es igual, ¿no? Tú no tienes la culpa, es el sistema. Tú no tienes la culpa, son los ricos. Tú no tienes la culpa, son los de tal o cual raza, o de tal o cual nacionalidad, o los de tal o cual condición. Tú no tienes la culpa, son ellos. Esa es droga, una droga dura para las personas. Punto número 3. Angustia existencial. Dios mío, 20 minutos ya. Qué rápido se me va el tiempo con ustedes. Angustia existencial. La angustia es obvia dada las condiciones anteriores. La angustia es una experiencia emocional fundamental en la filosofía existencial. Se refiere a la ansiedad y la incomodidad que resulta de la conciencia de la libertad y la responsabilidad individual. ¡Claro! ¿Y si la riego? ¿Y si me equivoco? El tiempo está pasando. No puedo echar marcha atrás. Estoy cerrando puertas que no se volverán a abrir. ¿A qué te suena familiar eso? ¿A qué te suena familiar? Ansiedad. Decía Kierkegaard que la ansiedad era normal y que era el precio de habernos subido al tren de la vida. Y que la depresión era el precio de no habernos subido. ¿Qué tal? Qué certero, ¿no? Así que si tú eres ansiosa o ansioso como yo, no te sientas tan mal. Quiere decir que eres una persona consciente de tu existencia, consciente de tu libertad y consciente de la responsabilidad que la libertad conlleva. Yo en este asunto de la angustia existencial adopto una actitud trascendentalista. Si fuera inmanente, pues terminaría colgado con el cuello enredado en una soga, ¿no? Metafóricamente hablando, espero. Porque mi angustia se haría muy insoportable, ¿no? Sería muy grande, muy difícil de llevar. Sería un peso muy grande para mis fuerzas. Pero cuando yo asumo una actitud trascendentalista, es decir, voy a hacer lo que yo pueda con lo que yo tenga, en la esperanza que eso poco que yo tenga se convierta un poquito más, se multiplique un poquito más, avance un poquito más. Como el siervo de la parábola bíblica, no el que entierra los talentos, sino el que los pone a producir. Entonces, si hay un Dios y me topo con él, le diré: mire usted, Señor Dios, créame, no tengo que decírselo porque usted conoce el corazón de todos los hombres, que yo he peleado con las dos manos. Y cuando no he tenido armas he agarrado piedras. Y si no hay piedras les tiro con los zapatos. Pero usted sabe, Señor Dios, que yo he tratado de poner siempre toda la carne en el asador. Y detrás de mí hay un legado, del tamaño que sea, me da igual, que puede ser benéfico para otras generaciones, para los que se quedaron atrás allá en el mundo de la vida. Y a mí eso me basta. Para mí esa es una forma de la redención. Quizás es la única redención en la que creo, pero es sin ser una postura teológica, es una posición trascendentalista, porque me estoy trascendiendo a mí mismo. Me hago hermano de todos los hombres, como diría Paz, ¿no? Me conecto con otros, invoco una solidaridad intergeneracional.
4. Responsabilidad, a la cual ya cité. Responsabilidad significa la habilidad de responder, ¿no? La filosofía existencial destaca la responsabilidad personal como un aspecto esencial de la existencia. Los individuos son responsables de sus elecciones y acciones, y esta responsabilidad contribuye a la creación de su propia identidad. Sí, es así, y no es de otra manera, y no puede ser de otra manera. Cuando uno es pequeño, uno es un irresponsable. Legalmente lo es. Son los padres o tutores aquellos que de manera legal responden por ti. Pero cuando tú llegas a la adultez, entonces te conviertes en un sujeto de derecho. Y entonces serás tú quien responda por tus por tus acciones. Ahora, siempre que pensamos en la responsabilidad, pensamos en las cosas feas, ¿verdad? Pensamos en que nos van a demandar porque hicimos algo mal, que nos van a reclamar, que nos van a insultar, que nos van a decir cosas que no nos van a gustar. Y eso es muy probable que pase, porque eso significa que estás vivo. Si nadie te dice nada, si nadie te tira ahí nada, si nadie te interpela, si nadie te señala con el dedo, es que no estás haciendo lo suficiente. Es que no estás incomodando a nadie, es que no estás aportando nada nuevo, es que estás nadando de muertito. Ahora, dicho todo esto, la verdad es que uno también hace cosas buenas. Uno también hace cosas que merecen reconocimiento. Y también sucede el hermosísimo acto del reconocimiento. Claro que sí, claro que pasa. Y eso es muy satisfactorio. Y eso es consecuencia de la responsabilidad también. 5. Autenticidad. La autenticidad implica vivir de acuerdo con los valores y elecciones propios, en lugar de conformarse con normas externas o expectativas sociales. Los existencialistas abogan por una vida auténtica y genuina. ¿Qué es lo que acabo de decir? Si no te van y te cepitorrean de ti, si no te lanzan injurias, si no te dicen eres X, Y o Z, tal o cual, es porque no estás haciendo lo suficiente, es que no estás visibilizándote. Y muy probablemente no te estás visibilizando porque no estás siendo auténtico. Porque estás simplemente mimetizándote. Por ejemplo, en las empresas pasa mucho esto, ¿no? Todo el mundo quiere mimetizarse al jefe. Entonces llega el jefe, hace un chiste tonto y todo el mundo... Claro, todo el mundo está viendo por sí mismo, por sus intereses. Es pragmatismo. Y se entiende, se comprende, evidentemente. Pero si quieres ser innovador, si quieres destacarte, si quieres ser una persona que deje una huella propia de verdad, es decir, una persona que auténticamente trascienda, pues necesitas por necesidad asumir esos riesgos y ser auténtico, ser fiel a tu palabra, ser fiel a tus actos, ser fiel a ti mismo. No hay persona que sea como tú, no hay testimonio que sea como el tuyo. Puede haber testimonios muy parecidos al tuyo, pero como el tuyo ninguno. Porque la suma de circunstancias que tuvieron que entretejerse para que existiera una persona como tú son únicas, no van a volver a suceder. Incluso tus hermanos, incluso si fueras gemelo de algo, no es lo mismo. Porque una vez creado, sales al mundo y empieza sales al mundo, a la vida, y empieza el tiempo de la singularidad. Entonces todo lo que te pase, todo lo que tú veas, todo lo que tú atestigues, no lo va a atestiguar nadie. Nadie puede sentarse en tu silla. Entonces tú posees un tesoro único, que es el del testimonio. Entonces quedarse con la boca cerrada es una pérdida para todos. Así que cuando tú pienses que no tienes nada que aportar, que quizás aquello que tú deseas hacer es una ridiculez, que quizás aquel proyecto que quieres comenzar es algo risible y se van a burlar de ti,
que es uno de los demonios más recurrentes, ¿verdad? Pues no. Entre más viejo te vayas haciendo, más evidente se va a hacer esto. Por una razón muy sencilla, pues porque vas avanzando y vas cerrando puertas y entonces vas, digamos que vas viviendo una vida con menos riesgos, ¿sí? Cuando eres más joven tienes toda la vida por delante y toda la vida está poblada de riesgos. Cada año que vas viviendo es un año menos, no un año más. Entonces un año menos es un año con menos trampas, menos minas antipersonales, ¿no? ¿Me explico? Entonces por eso dicen que los viejos se vuelven cínicos. Bueno, sigamos. Desesperación y absurdo. Esto quizás es uno de los rasgos que más identifica a la filosofía existencial, ¿no? Oh, qué caray. El absurdo y la desesperación. Es el filósofo existencial por antonomasia sería ese personaje que vive en la náusea, pues como diría Sartre, ¿no? El personaje de su novela se llamaba Antoine Roquetin, se escribe, no sé cómo se pronuncia, Roqueton, o no sé cómo diablo se pronunciará en francés, pero ese es el personaje existencial, ¿no? Por antonomasia, decía. Algunos existencialistas, vuelvo a mis notas, como Kierkegaard y Albert Camus, exploran la idea de la desesperación y el absurdo de la existencia. La vida puede parecer sin sentido o absurda y enfrentar esta realidad es un desafío monumental y fundamental. En el Sísifo lo que hace Camus es que se plantea lo que para él es la única pregunta filosófica que hay, que es la de ¿vale la pena vivir, sí o no? Entonces dice, voy a meditar en torno a esta pregunta y si al final resulta que la respuesta es no vale la pena vivir, seré coherente, seré congruente conmigo mismo y me voy a suicidar. Pero si creo que la respuesta es sí, entonces viviré y asumiré también las consecuencias de seguir vivo. Obviamente llega a la conclusión de que sí. Pero no porque la vida valga la pena ser vivida significa que la vida sea una fuente de sentido, sino es todo lo contrario. Por eso decía que Camus es considerado un absurdista. Cree que la vida no tiene ningún sentido, pues que es un accidente que yo esté hablando, que toda esta tecnología existe, que esté pronunciando estas palabras, que es un absurdo, que es una plasta y una mancha en la pared. Sin embargo, dice Camus, hay tantas cosas tan deliciosas. Tantas cosas tan maravillosas que finalmente la pena vale ser vivida, aunque sea absurda. Pues reconcilia estos puntos, ¿no? Y lo explica de una manera ahí medio enredada, pero lo explica. 7. La temporalidad. ¿Qué acabo de mencionar yo ahora mismo? Cuando nos vamos haciendo viejos, nos volvemos un poco más libres o menos temerosos, porque resulta que la vida, como se va acabando, es como una vela que se va apagando, pues tiene menos amenazas en el porvenir, en el futuro. La filosofía existencial considera la importancia del tiempo en la vida humana. La conciencia del tiempo y la finitud de la existencia influyen en cómo los individuos toman decisiones y dan significado a sus vidas. ¿Se fijan cómo estas notas las tengo ahí desde hace mucho tiempo? No las recordaba, pero no necesito recordarlas. Todo lo que yo hago aquí es compartirles algo de mi experiencia personal del mundo, teniendo como límites estos referentes del existencialismo. La autenticidad, la responsabilidad, la angustia, la libertad, la desesperación, la temporalidad. No puedo ser de otra manera, créanme, no puedo, así nací. Así nací desde que era chiquitito, desde que era muy pequeñito. Y un día me vi las manos contra el sol, así estaba tirado en el suelo, vi las manos contra el sol
Y dije, ¿por qué tenemos 5 dedos? ¿Y por qué no tenemos más o menos? Es una de las primeras imágenes que yo recuerdo de mí. Luego pensé, ¿por qué vivimos en lugar de no vivir? Es mucho más fácil no existir, pero existimos. Y mucho tiempo después, ya que me convertí en un lector y en un curioso de la filosofía, me di cuenta de que aquella pregunta, en mi pureza infantil, es una pregunta que millones y millones de personas se han hecho a lo largo del tiempo y que la filosofía retoma la pregunta que diría Heidegger, ¿no? La pregunta del ser, del devenir de la conciencia, de la encarnación, de la temporalidad. 8. La nada. Algunos existencialistas como Jean-Paul Sartre exploraron el concepto de la nada. La nada se refiere a la ausencia de significado intrínseco en el mundo, lo que impulsa a los individuos a crear su propio significado. Esto lo liga con Camus, ¿no? Si el mundo, como cree Camus, es absurdo, también tiene cosas que valen la pena. Y de entre esas cosas que valen la pena está el sentido que uno construye. Yo soy un gran lector de Viktor Frankl, el psicoanalista, el filósofo, el médico austríaco que fue pues sobreviviente de los campos de concentración en Polonia y que se convirtió en un bestseller mundial con El hombre en busca de sentido. Me fascina ese libro. Habla de resiliencia, habla de vocación, de vivir, de amor por los demás, de perdón. Habla de tantas cosas tan importantes. Y Frankl insiste en un punto. Cuando habla del sentido, Frankl dice, el sentido no se construye, no tenemos la capacidad de construirlo, lo descubrimos. Nuestra obligación en todo caso es la de estar atentos para descubrir ese sentido. Y yo no puedo entender eso, porque tengo esto en mi cabeza. Tengo este concepto sartreano de la libertad es para construirte. El profe del video decía algo fundamental, que es lo primero que aprendes en cualquier libro de filosofía cuando llegas a la sección del existencialismo, y es: el existencialismo indica que la esencia, ¿sí?, es posterior a la existencia. Es primero la existencia y después la esencia. En el orden de las redes de las cosas, primero es la esencia y luego la existencia. Entonces, ¿cuál es el agente que te lleva a transitar de la existencia a la esencia? Tu trabajo, tu construcción de una vida propia. Es como si fueras tú una mano. No sé si han visto esa imagen donde está una mano que está sosteniendo un lápiz y se está dibujando a sí misma. O también hay otra de un hombre que se está esculpiendo a sí mismo. Se está quitando los trozos del bloque y está saliendo él. Se está autoliberando, ¿no?, del interior del bloque de mármol. Esa noción de autodeterminación es en la que yo creo. Y yo creo que el hecho de que esté aquí hablando hoy, por ejemplo, es el resultado de la volición, el resultado de la voluntad, el resultado del esfuerzo propio de arrojarme al mundo, como dice Heidegger, para convertirme no en una plasta en la pared, sino en un ente dinámico. O en un proyecto, como dirían de otra manera, ¿no? En un proyecto constante, en un dinamismo, en un ser dinámico, en un fluir, en un río. Pero donde yo tengo agencia absoluta y señorío de mí, porque soy absoluta y radicalmente libre. 9. La alienación. La filosofía existencial aborda la sensación de alienación que puede surgir cuando los individuos se sienten desconectados de sí mismos, de los demás o del mundo en general.
Ese personaje de la náusea es un alienado. Está ahí leyendo, se propone leer todos los libros de la biblioteca desde la A hasta la Z y va y lee y va y lee. Luego tiene unas amantes, pues, y luego se acuesta con ellas, pero lejos de experimentar algún tipo de goce sexual normal esperado en ese tipo de encuentros, el tipo se siente como enredado en una telaraña, ¿no? Aquella es otra existencia desnuda, se convierte en una especie de molusco amenazante, dice, ¿no? Era un tipo insoportable, evidentemente, ¿no? Porque estaba totalmente alienado, estaba arrobado. El vértigo de la existencia lo había atrapado, el abismo lo había devorado. Qué potente es este tema. Y qué importante es para ser realmente libres. Número 10. La relación con la teología. Algunos filósofos existenciales como Kierkegaard exploraron cuestiones teológicas y la relación entre la fe y la existencia humana. La preocupación por la relación entre el individuo y lo trascendental es un tema recurrente y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque digamos que tiene que esta disputa entre la Reforma y Roma, ¿no? Y la Iglesia romana, católica romana. Mientras la Iglesia católica romana aboga por el libre albedrío, la Reforma, particularmente en el caso de Calvino, adoptan una actitud de determinismo feroz, ¿no? Donde la criatura, incluso antes de nacer, una vez concebida en la mente de la divinidad, sabe que va a ir al infierno o al cielo. Lo cual a mí me parece, pues es la antítesis de esto, ¿no? Es la antítesis del existencialismo, ¿no? Qué barbaridad. No me importa. Soy libre para responder. Soy libre para responder este mensaje, pero soy responsable para dar la cara cuando me insulten por ello. Es evidente que todo lo que acabo de mencionar aquí no abarca todas las complejidades de una filosofía tan rica, tan necesaria y tan calientita, como decía un amigo mío. Bueno, él hablaba de la ética en realidad, pero yo le robo el adjetivo, ¿no? Tan calientita, porque representa todo lo que soy, todo lo que estoy siendo en esta condición temporal que es un presente perpetuo, un manar. Soy más que un río, en todo caso una fuente que está dando, que está dando, que está dando, que está dando para tenerse a sí misma, dando para poseerse a sí misma, dando para comprenderse a sí misma. Y a mí me parece que ese es el corazón de nuestra existencia y que no podemos andar por ahí, por la calle, como los zombies, sin saber de dónde venimos, sin saber a dónde vamos, sin saber qué somos, sin saber qué es lo que estamos siendo. Recuperar estas nociones de la filosofía existencial e incorporarlas en nuestra vida diaria. A mí, muchachos, perdónenme si les parezco petulante, arrogante, pero a mí me parece que es esencial, que es fundamental. Es más, me parece que no se puede vivir sin esto. Bueno, me pasé de la raya, pero bastante, casi llegamos a 3/4 de hora. Muchísimas gracias, muchachos, tengan un excelente día, una excelente semana. Déjenme su correo electrónico, díganme desde dónde me escuchan, díganme cómo les va y compartan si creen que hay algo de valor, por pequeño que esto sea, entre todas estas cosas que yo vengo a compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere. Hasta pronto.